Bueno, entonces, bienvenidos a la reunión de este día. Vamos a revisar ahora lo que es la parte de control de infecciones de OSHA. Y bueno, vamos a hablar después en la segunda parte lo que es lo que es HIPAA y la seguridad en el ambiente de trabajo en cuanto a lo que es la parte de protección del expediente médico del paciente. Vamos a empezar con lo que es el control de las infecciones. Bueno, entonces la palabra OSHA básicamente es una abreviatura, un acrónimo que es de la Administración de Salud y de Seguridad Ocupacional, ¿verdad? Esta es algo que está ya desde 1970, es parte de lo que es del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y la misión que tiene esta administración o esta oficina básicamente es asegurar la seguridad en el ambiente de trabajo de las distintas profesiones, porque también no solamente aplica lo que es la parte de salud, sino que también involucra, por ejemplo, construcción, está ahí, y otras áreas de trabajo profesional que necesitan seguridad en el ambiente de trabajo para los empleados. Y esto ellos lo llevan a través de entrenamientos, también hay educación continuada y también asisten y monitorean a las diferentes empresas para que la situación de seguridad en el ambiente de trabajo se cumpla. Entonces, el objetivo final es tener libre de riesgo el lugar de trabajo que pueda conducir a producir una lesión leve, moderada o severa y en el peor de los casos causar muerte en el empleado, ¿verdad? Entonces, esto lo hace la OSHA y el sector privado y el sector público están protegidos y están monitorizados a través de esta OSHA. Cubre ambos sectores, ¿verdad? Empleadores, y está presente en los 50 estados y también en algunos territorios de los Estados Unidos. Ahí está, por ejemplo, Puerto Rico, Guam, las Vírgenes, todos estos que se conocen como territorios americanos, US Territories, están también bajo de esta OSHA. ¿Qué involucra esto de OSHA? Básicamente los entrenamientos que la OSHA tiene, por ejemplo, tiene lo que es el equipo de protección personal, tiene que ver con la vacuna de la hepatitis B, cómo reaccionar en una emergencia que involucre contacto con sangre o fluidos corporales, también cómo conocer las fuentes potenciales de infección, el manejo de material contaminado, cómo actuar en caso de un derrame y exposición, y también el seguimiento posterior a un evento. Todo eso la OSHA lo exige como entrenamiento. Entonces, las medidas de seguridad son importantes, recuerden ustedes, en cualquier ambiente laboral, ¿verdad? Por ejemplo, laboratorios, si trabajan como flebotomistas, o en la clínica o en algún hospital. Es bien importante y es responsabilidad del asistente médico conocer dónde están esas políticas en el laboratorio, en qué, cuando digo dónde están es físicamente, dónde está la guía, el protocolo. No solamente que estén guardados en una gaveta, sino hay que saber cómo acceder a ellas, cómo interpretarlas, cómo leerlas y cómo ejecutarlas. Básicamente todo esto es para mantener la seguridad en el ambiente de trabajo. Los laboratorios, recordemos que involucran coleccionar, manejar especímenes que muchas veces podrían contener patógenos. También muchos laboratorios realizan pruebas con químicos que también son de riesgo para los que ahí trabajan. Entonces es importante conocer todos los equipos, los insumos, los instrumentos de seguridad de emergencia que pueden estar disponibles para que nosotros hagamos uso de ellos y saber dónde están en el laboratorio o en la clínica. Ahora bien, vamos a ver esto, vamos a empezar por conocer un poquito lo que es el control de infecciones. El control de infecciones, ahí van a ver ustedes al lado izquierdo está A, B, C, D.
Son patógenos que se transmiten por sangre, hay algunos, hay precauciones universales, hay que saber controlar la exposición y conocer la que es la cadena de infección. Entonces, la cadena de infección eh, involucra, por ejemplo, el agente infeccioso. Recordemos que el agente infeccioso, el patógeno, es aquel que puede producir una enfermedad. Puede ser una bacteria, un hongo, un protozoo, un virus. Necesitamos un reservorio que es el que tiene, digamos, el agente infeccioso. Podría ser un animal, podría ser un humano, el equipo, comida, suelo, agua. Podrían ser reservorios de un patógeno. Necesitamos también una puerta de entrada, que podría ser cualquier orificio corporal, alguna membrana mucosa o una piel rota a través de una herida, una úlcera, una abrasión, una cortadura en el cuerpo. También, para que el reservorio pase al agente infeccioso, obviamente tiene que salir de él, ¿verdad? Y es el camino de salida, puerta de salida, que podría ser a través de la sangre, de un exudado, una excreción o una secreción. Luego tenemos los diferentes métodos de transmisión. Podría ser aéreo, de contacto, droplets, es otro. Y también tenemos vectores y vehículos. Ya voy a hablar de esto con más detalle. Luego también necesitamos que haya un susceptible, un huésped susceptible que va a recibir al patógeno. ¿Quiénes son ellos? Podrían ser un recién nacido, es un susceptible, una persona de edad, pacientes agudamente enfermos o crónicamente enfermos, inmunosuprimidos y también personas que no se han vacunado son considerados como susceptibles. El huésped susceptible. Si ustedes ven ahí, básicamente es la cadena de transmisión. Entonces, es importante conocer todo esto de lo que es la cadena de transmisión porque a través de esto es que nosotros podemos romperla en algún momento. ¿Cómo podemos romperla? Hay cosas bien sencillas y cosas un poquito más difíciles. Por ejemplo, lavarnos las manos es algo sencillísimo y es considerado como tal vez una de lo más importantes. Hay también procedimientos de aislamiento, vacunas, inmunizaciones, la nutrición que sea buena, otra forma de romper la cadena de- de transmisión, reposo adecuado y el manejo del estrés. Si ustedes ven, son componentes bien fáciles de recordar y de hacer. Vamos a identificar algunos modos de transmisión y métodos de prevenirlos. Por ejemplo, veamos algunos conceptos primero. Primero, este que se llama asepsis médica. Y la asepsis médica está amarrada mucho al control de la infección, ya que son cruciales en la prevención de la diseminación de enfermedades. Entonces, prácticas que se deben emplear para inhibir el crecimiento y disminuir la transmisión de patógenos casi que incluyen asepsis médica y forma de romper la cadena de transmisión. Otro concepto, infección, ¿verdad? Infección es una condición en la cual el cuerpo es invadido por un patógeno. Ya dijimos que el patógeno es cualquier microorganismo que puede producir una enfermedad. El patógeno podría ser una bacteria, un virus, un hongo. La transmisión es el mecanismo, ¿verdad? Que se emplea por lo cual el patógeno, digamos que se mueve de un punto a un punto B. Entonces, básicamente es de la fuente al huésped, por así decirlo. Ahora, vamos a ver por qué es importante conocer todo esto. Bueno, sabemos que el patógeno para sobrevivir y producir enfermedad necesita tener el ciclo que dijimos, ¿verdad? El ciclo de la transmisión, de la cadena de transmisión. Entonces, si lo rompemos en algún sitio de esta cadena, logramos que un eslabón se rompa en cualquier punto, ya sea puerta de entrada, puerta de salida,
lo que hablamos, podemos asegurar que vamos a causar que el patógeno muera. Entonces es responsabilidad del asistente médico, de cualquier profesional de la salud, saber de qué manera ayudamos nosotros a romper ese ciclo. Ahora veamos las diferentes transmisiones. Tenemos contacto directo, contacto indirecto. Y en el contacto indirecto tenemos los vectores, los vehículos. Y también en transmisión por contacto tenemos el contacto de tipo droplets. El contacto directo, ahí por ejemplo, ustedes obviamente han escuchado, tenemos a la persona a persona. Ese es contacto directo. Esto puede ocurrir a través del contacto de piel a piel, a través de un beso, a través de una relación sexual, sería un contacto directo. Luego los contactos indirectos se refiere básicamente a la transferencia de un agente infeccioso de un reservorio a un huésped, como lo dije, del grupo de A a B. Y eso se puede hacer de varias maneras. Una es, por ejemplo, partículas que se suspenden en el aire, ¿verdad? No es directo, pero sí se transfiere de un punto A a un punto B. Objetos inanimados, ahí tenemos los vehículos, se consideran objetos inanimados. Luego tenemos objetos o intermediarios animados o vivos, ahí tenemos los vectores, que también están en ese grupo de indirectos. Entonces, tal vez también ustedes han escuchado en algún momento la palabra fomite. Este es un objeto o material en el cual es muy posible acarrear una infección. ¿Y qué puede ser una fomite? Ahí tenemos, por ejemplo, ropa de cama, toallas también, ¿verdad? Utensilios, muebles. Muchas veces también el dinero puede ser un objeto que es potencialmente una forma de transmitir una enfermedad de forma indirecta, por supuesto. Ahora estamos hablando de lo indirecto. Dinero. Los ATM, estas maquinitas donde sacamos dinero, que medio mundo las toca, es considerada también un objeto inanimado. Teléfonos celulares, por eso mucha gente, y es bueno eso, que no prestemos los teléfonos celulares a nadie, ¿verdad? Un teléfono celular de preferencia tiene que ser un objeto de uso personal, porque podría convertirse en algún momento como un objeto inanimado que podría transmitir una enfermedad. También tenemos las puertas, las donde abrimos las puertas, estos utensilios que utilizamos para abrir la puerta, que la giramos para abrir, es otro potencial objeto inanimado que podría ser acarreador de una infección. Entonces, si ustedes ven, hay muchas cosas. Por eso cuando yo a veces me detengo cuando voy a un restaurante a ver qué medidas el restaurante tiene para ayudar a las personas a evitar la cadena de infección, y muchas veces nos damos cuenta que muchos no tienen nada. Yo he visto en McDonald's, por ejemplo, ellos le han puesto algunos en la abre puertas, han puesto unas cosas que uno puede utilizar el codo o el antebrazo para jalarlo. Algunos otros lugares han puesto unas cosas en la puerta, digamos, para que uno utilice el zapato para jalar la puerta. Le han puesto un dispositivo metálico para jalar con el zapato o empujarlo, pero no todos lo tienen. Entonces uno dice, bueno, porque ¿para qué me lavo las manos adentro con agua y jabón y me las seco con el soplador? Si a la hora de salir vuelvo a tocar la puerta que no tiene nada, más que me veo en la obligación de girar el abre puerta o alarlo, al menos que piense en un segundo, reaccione y yo agarre un pedazo de papel toalla y con ese agarra el abre puerta para no tener contacto directo mi mano con el metal. Pero muchas veces muchos restaurantes así no se ponen a pensar que son cosas bien, realmente no son costosas ponerlas, no son caras, y le ayudan a la gente a eliminar esas cadenas de infecciones, romperlas, pero no todos lo hacen, lamentablemente. Así que la próxima vez que vayan a un McDonald's, un Burger King o un Wendy's o cualquier restaurante donde vayan, pongan ese segundito a ver de qué manera le está ayudando al restaurante a usted a que no contamine su mano al abrir la puerta de entrar al restaurante, o cuando va al baño o cuando sale de un baño. Póngale la siguiente vez, tómese ese segundito extra y evalúe cómo está el restaurante y haga un comentario. Y luego lo hablamos en otra clase.
Bueno, viendo la transmisión de contactos, sigamos viendo lo que el contacto droplets, que está al final. Acá lo puse. El contacto droplet, estas son partículas ya más grandes, que pueden venir de dónde? De toser, del estornudar, de hablar. Son partículas grandes. Entonces estas partículas droplets se mueven en el aire, pero por su tamaño y peso, obviamente, ¿verdad? El tiempo que ellas permanecen aéreas es poco. Entonces, rápidamente se bajan al piso y pueden aterrizar en una superficie. Eso sí, y de esa manera pueden transmitir una enfermedad ya por contacto, ¿verdad? A partir de ahí se vuelven ya de contacto. ¿Qué ejemplo les puedo dar ahí? Por ejemplo, la influenza, que se transmite a través de droplets, ¿verdad? No por inhalación, sino que por alguien estornudó, tosió y esa droplet aterriza, lo que les acabo de decir, en una manecilla de una puerta o una superficie de una mesa que está mal limpiada y ya no se hace el contacto por inhalación, sino que por droplet, esa partícula que cayó a una superficie y luego yo puse mi mano sobre ella. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado. Otra transmisión tenemos ahí lo que es se conoce como droplet nuclei y el polvo, que es el transmisión airborne, ¿verdad? Aérea. El droplet nuclei son residuos de droplets ya evaporadas que permanecen suspendidas en el aire. Aquí estamos hablando de partículas más pequeñas, bien pequeñitas, porque ya es como una evaporación de la partícula grande, pero se mantiene en el aire más tiempo. Patógenos que se diseminan a través de vía aérea, como así droplet nuclei, tenemos por ejemplo el Mycobacterium tuberculoso y la varicela. Y luego tenemos el último ahí que dice dust, que básicamente son el polvo, ¿verdad? Partículas en el aire, polvo, pero que contienen un agente infeccioso. Es otro método de transmitirse la enfermedad. Ahora, veamos algunas formas de prevenir estos modos de transmisión. Número uno, la higiene de la mano. Este es básicamente el proceso de limpiar y sanitizar mis manos. Es considerado probablemente el más importante de las prácticas de asepsis médica en la prevención de la diseminación de enfermedades. Entonces, lavarse las manos lo podemos hacer con un jabón regular o con un jabón antimicrobial. Tenemos las dos opciones. Entonces, las dos son correctas. Pero con el jabón antimicrobial probablemente es mejor porque este contiene ya un antiséptico, o sea que contiene un agente que funciona para matar o inhibir el crecimiento de microorganismos. Mejor hacerlo con un jabón antimicrobial que un jabón solo que tenga olor, ¿verdad? Es mejor hacerlo con el antimicrobial. Ahora, veamos que algunas recomendaciones que les voy a hacer yo acá. Por ejemplo, para el personal de salud, de cuidar la salud, debe usar, por ejemplo, alcohol gel en las siguientes condiciones o indicaciones clínicas. Antes y después de tener contacto con un paciente, puede usar yo un alcohol entre pacientes. Voy de paciente A a paciente B, de paciente B a paciente C. Ahí podría usar yo alcohol gel. Después que me quite guantes, alcohol gel. Después de contacto con algún tipo de sangre, fluido corporal, secreciones, membranas mucosas, equipo contaminado, potencialmente contaminado, también podría usar alcohol gel. Eh, Después de tocar objetos inanimados, como podría ser un estetoscopio, un equipo de un electrocardiógrafo, una máquina de terapia respiratoria, o que esté cerca de él y tuve contacto, hay que hacer alcohol gel. También entre tareas del mismo paciente para prevenir contaminación cruzada de un área del cuerpo del mismo paciente, imagínense, a otra área tal vez más limpia, debo de también usar alcohol gel en el mismo paciente. O sea, son cosas que hay que ponerle atención. Entonces, ¿cuándo vamos a seguir usando? ¿Cómo lo hago? Bueno, lo ideal es aplicarse el producto en la palma de una mano, como lo están viendo en la foto de mano derecha. Miren ahí. En la foto se ve que se ha aplicado el alcohol gel en la palma de la mano.
Y luego ya pongo las dos manos juntas y ya las muevo, ¿verdad? Tengo que cubrir todas las superficies de la mano y mis dedos hasta que el alcohol se seque, que ya no esté húmedo. Esto podría tomarme alrededor de por lo menos de 20 segundos, no menos de 20 segundos, lo dice el CDC. Por lo menos 20 segundos o hasta que seque por completo todas las superficies anteriores y posteriores de la mano y de los dedos. Ahora, ¿cuándo voy a usar jabón, agua y jabón? No alcohol. Cuando las manos están visiblemente sucias. Si yo la veo que la mano ya se ve sucia, ya es tiempo de que haga uso de jabón y agua, ¿verdad? Después de que tenga contacto con una persona que tiene una infección conocida o sospechosa, especialmente si son de tipo gastrointestinales, diarreas en brotes como puede ser un norovirus, exposiciones sospechosas a esporas de tipo Bacillus anthracis, Clostridium difficiles. Recuerden que este Clostridium difficile, ahí tenemos la enterocolitis necrotizante, tal vez la han oído. A veces en algunos hay unos brotes y si se sospecha eso, sí es agua y jabón y si es posible jabón antimicrobial. Antes de comer, también agua y jabón y después de usar el baño, el inodoro, agua y jabón. ¿Cuál es la técnica? Básicamente para limpiar la mano con agua y jabón, luego primero me tengo que humedecer las manos con agua, aplicar la cantidad recomendada por el productor del jabón que se esté usando. También hago contacto en mis dos manos de forma rigurosa, por lo menos 20 segundos, cubriendo toda la superficie de la mano y de dedos. Enjuago mis manos con agua que esté cayendo, que esté moviéndose, ¿verdad? Running, en inglés sería running water, agua cayendo. Y luego utilizo una toalla de tipo desechable y con esa misma toalla o una nueva la utilizo para apagar el grifo, ¿verdad? Se recomienda evitar agua caliente para prevenir resequedad o daño en la piel por repetición de lavados frecuentes. La sepsis quirúrgica es un poquito más larga y se recomienda en este caso remover anillos, relojes, brazaletes antes de hacer un lavado de tipo quirúrgico. El lavado quirúrgico es básicamente para quitar desechos que podrían estar abajo de las uñas, en los lechos unguiales, ¿verdad? Algunos casos, el lugar le puede proveer un instrumento especial que tiene punta para limpiarse la parte inferior de los lechos unguiales. Hay que hacerla con un jabón antimicrobial, es recomendado y podría ser un poquito más largo porque aquí estamos hablando ya de scrubs, de romper una capa superficial de la piel de desechos superficiales que va a incluir las manos, los antebrazos. Y si ustedes ven el periodo es un poquito más largo, puede ser de 2 hasta 6 minutos. Ya esto es un lavado quirúrgico, una sepsis quirúrgica. Cosa importante que no debemos de olvidar. ¿Qué es esto? Veamos ahí. No olvidemos que la higiene de la mano no elimina la necesidad de utilizar guantes. No porque ya me lavé, no me voy a poner guantes. Hay que hacerlo. Los guantes se ha visto que sí disminuyen de forma significativa la contaminación y previenen contaminaciones cruzadas de paciente a paciente o en el mismo paciente desde área sucia a área más limpia. También protegen al paciente y me protegen a mí, por supuesto, ¿verdad? Que el fin principal es protegerme a mí primero y luego al paciente, porque recuérdense que este es como un equipo, pues usted, cuidador de la salud y su paciente, el PPE interactúa en esa forma, protegiéndola a usted primero y de esa manera también protejo a mi paciente. En cuanto a los guantes, también sabemos que los guantes se deben de remover después de cada contacto con paciente. Se debe utilizar siempre un par nuevo con cada paciente y hay que reemplazarlo si uno lo observa que está dañado, demasiado sucio o se ha roto. Momento de cambiar
aunque esté con el mismo paciente, el momento de cambiarlo y hacerlo rápido y lavarme las manos previamente con agua y jabón. Otra cosa importante recordar, no lo olviden, es que el personal de la salud debe evitar de forma muy importante utilizar uñas postizas, y las uñas también naturales tienen que ser de tamaño pequeño, ya por lo menos un cuarto de pulgada de largo, si es posible menos, para evitar el riesgo alto de adquirir infecciones, especialmente si se trabaja en áreas de mucho riesgo, como podrían ser áreas de cuidados intensivos o unidades de áreas de trasplantes de órganos. Veamos ahora el equipo de protección personal, el famoso PPE. La, la OSHA especifica que se debe utilizar PPE y hay que hacerlo. ¿Por qué? Básicamente porque nos provee una barrera física entre el paciente y mi persona, del contacto con sangre o materiales potencialmente infecciosos, conocidos como OPIN. Por eso se utiliza el PPE. El equipo de protección personal incluye, vean la foto de la derecha, tenemos las mascarillas, el face shield, los guantes, el protector de ojos o los goggles, el gabachón, el gown, el cubrecabeza o cubrepelo, también es parte del PPE, las mascarillas quirúrgicas o de tipo respirador y también los cubre zapatos. Son equipo de protección personal. Entonces, el uso apropiado del equipo de protección personal es importante y es un elemento importante de las precauciones estándares, ¿verdad? El elegir qué equipo voy a usar depende de la interacción que yo voy a tener con el paciente. ¿Qué tipo de interacción espero tener? Si es de tipo aérea, si es de tipo potencialmente contacto con sangre. En la mayoría de circunstancias, esta decisión se basa en el juicio suyo y mío. Si yo anticipo algo más contaminante, me protejo más. Si yo anticipo algo menos contaminante, me protejo menos. Pero necesito la crítica, el juicio mío de tipo profesional para prepararme. Vamos a ver entonces, antes de pasar a la identificación del riesgo biológico, veremos rápidamente acá. Ya más o menos dijimos que se va a utilizar, ¿verdad? Mascarilla, gorro, goggles, cubrepelo, todo eso. Recuérdense que, por ejemplo, los respiradores y mascarillas se usan en situaciones que me protegen no solamente a mí, sino que también yo protejo al paciente y al público en general o al público en general del paciente. Hay pacientes que cuando se mueven de habitación a habitación es mi responsabilidad ponerles mascarilla para que no sean ellos tampoco otro foco de infección para de otras personas. En cuanto a los guantes, dijimos que se tienen que usar cuando se anticipe el contacto de sangre o PIN o membranas mucosas. Si hay un contacto con piel también, ¿verdad? Eh, el guante nos va a proteger de una manera increíble. Entonces, no olvidar eso. El guante también se debe de cambiar cuando movamos de paciente a paciente. No podemos lavar el guante, no se puede lavar y volverlo a reusar. Eso es como un no, ¿verdad? En Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Recuerden que los guantes son de un solo uso y luego se descartan. Siempre hay que ver que la integridad del guante sea al 100%, que no se comprometa la integridad, que no vaya a tener una rotura o que se ensucie demasiado. Siempre hay que cambiarse según sea necesario, aún con el mismo paciente, ¿verdad? Y no olvidemos que no reemplaza el lavado de las manos, el utilizar guantes. Ahora veamos que en cuanto a la mascarilla, vean a esta señora que está acá. La mascarilla se puede utilizar en combinación con el goggle. Se puede hacer individual o combinado. ¿Para qué me protegen la mascarilla y el goggle? Más que todo son para salpicaduras. Es tipos de spray que gente tose, habla muy fuerte, estornuda. Entonces salpicaduras o sprays que se producen o droplets de sangre
la mascarilla y el face shield me pueden proteger. Y el gown, que ahí lo ven en esa foto de color amarillo, esto es cuando esperamos contaminación grande, que se anticipe contaminación, entonces uso el gown para protegerme. Ahora, ¿cómo protejo yo también a los demás? Bueno, con las etiquetas. Recordemos que las etiquetas son una advertencia visible para los demás que algo hay ahí que tiene que tenerse cuidado. Entonces, la etiqueta tiene que estar en los contenedores de desechos. También tiene que estar presente en refrigeradores, en la parte exterior, que se vean freezers donde se guarde sangre o potencialmente infecciosos, sustancias, como puede ser muestras de orina, heces o líquido cefalorraquídeo, cosas así. También contenedores o bolsas donde se transporte o se envíe sangre también tiene que estar identificado. ¿Cómo se identifica eso? Bueno, tiene que identificarse con la palabra, obviamente, riesgo, ¿verdad? Danger, biohazard, riesgo biológico, desecho infeccioso y esta figurita que ven aquí que es el pictograma. Eso es universal. Tiene que estar afuera. Viene en este contenedor de color rojo que tiene afuera el pictograma y la advertencia. En esta clínica, vea, yo le tomé la foto en esta clínica para que mostrárselas. Aquí el basurero tiene su pictograma bien visible, tiene bolsa roja. En este contenedor para agujas también tiene acá el pictograma, la advertencia biohazard. Afuera tiene otra advertencia, está bajo llave, tiene llave este contenedor. Y también otra cosa que hay que ver que los contenedores no se llenen demasiado, ¿verdad? Que tienen, una vez alcance una 3/4 de lleno, ya es el momento de cambiarlos. Y no confundir la basura normal, aquí le puse yo esta flechita roja, en este caso se echa aquí, y en el otro es una bolsa distinta, y el contenedor con biohazard está en la pared. O sea, no confundamos la basura normal con la basura contaminada, con desechos biológicos peligrosos. Ahora, otra definición que hay que conocer que es una infección nosocomial. Las infecciones nosocomiales son aquellas que se adquieren en los hospitales. La, los, la fuente de infección son los mismos, ¿verdad? Son los pacientes, los trabajadores de la salud, que pueden ser como contaminación cruzada. Y los patógenos son los mismos, bacterias, virus, hongos. ¿Y cómo se pueden transmitir? De la misma manera. Contactos directos, contactos indirectos, por droplets, por aerosoles, por sprays. Entonces son infecciones que pueden ser, por ejemplo, tipos de neumonía, por ventiladores, pueden ser infecciones del tracto urinario, infecciones de sitios operatorios. Si se adquieren en el hospital son nosocomiales, ¿verdad? Entonces muchas veces es por el inadecuado uso del equipo médico o prácticas de desinfección inapropiadas también, contactos de paciente a paciente. Entonces es crucial siempre recordarles a ustedes y a mí, yo me hago también esa autoevaluación siempre. Es importante limpiar y desinfectar todas las superficies de manera regular y de esa forma estoy previniendo yo que se vaya a diseminar una enfermedad. La OSHA dijimos que ya lleva sus dillitas en el ambiente y desde 1992 la OSHA como que ha apretado un poco más por decirlo, usar una expresión bastante latina de nosotros. Ha empezado como a apretar más el tornillo, ¿no? A socar más la tuerca desde el 92 y se ha visto el resultado de esa apretadita. Se ha visto que se ha reducido el riesgo de exposición de manera exponencial increíble y las exposiciones de enfermedades infecciosas ha disminuido en los empleados. O sea, ha valido la pena el esfuerzo que se ha hecho. Entonces, fallas de parte de los empleados de cumplir todas esas guías, recuérdense que puede resultar en una multa para donde yo esté trabajando o una cita de investigación. Entonces, siempre hay que estar atento de que no vaya a ser uno el responsable de una multa. La prevención de enfermedades es lo más importante, ¿verdad? La infección es algo que se puede prevenir en los lugares de trabajo. Entonces, todo el mundo está en riesgo y la prevención es un factor importante en nuestro día a día. No olvidemos eso, que la prevención para las infecciones es bien importante. Entonces, el objetivo principal es el control de infecciones en los lugares de trabajo.
Déjenme mencionar algunas enfermedades de tipo con transmisión por sangre. Pues la primera, por ejemplo, la hepatitis A es más que todo, se ha descrito como una hepatitis de, de alimento, ¿verdad? Cuya ruta fecal oral es la más descrita. Hay vacunas disponibles. Más que todo es por ingestión de comida o bebida contaminada con material fecal. Es la hepatitis A. Esta no es de sangre, recuerden. Un contacto directo con una persona contaminada. Luego tenemos otra, esta sí, es de contacto por sangre, la hepatitis B. Entonces, en este caso, recordemos que todas las hepatitis básicamente son inflamaciones del parénquima hepático, del hígado. La hepatitis B es transmitida por el virus de la hepatitis B y el riesgo donde lo encontramos, sangre, semen y otros fluidos corporales, y se puede haber una contaminación de forma perinatal. Es la más común descrita en los laboratorios. La infección de laboratorio más común, la hepatitis B. Acá la OSHA recomienda al empleador provea al empleado la vacuna, ya que el empleado está por riesgo ocupacional, por su riesgo de trabajo, expuesto a potencialmente contaminarse con este tipo de enfermedades. Luego tenemos la hepatitis C, que esta infección también del parénquima hepático. En este caso tenemos vacunas disponibles para la prevención de la hepatitis C. Una forma bien importante de contacto de esta hepatitis C es por pinchón de aguja o pinchones con objetos punzantes, u otro tipo de objetos punzantes. Entonces, el riesgo de contraerlo, si bien es cierto, no es tanto el porcentaje, sí existe en el personal de salud. Entonces se recomienda protegerse con el PPE que amerite. Y es una enfermedad de tipo de contacto que se puede prevenir también haciendo buen uso del equipo de PPE. Luego tenemos otro contacto de sangre, es el SIDA, ¿verdad? El HIV o el AIDS, que es otro ya SIDA. Eh, También es pasado de persona a persona. El virus viaja a través del torrente sanguíneo. Y las fases no las voy a hablar porque eso es más que todo, es una clase entera eso de hablar de cómo es los tipos que tenemos, ¿verdad? La parte inicial, que es como sería como que fuera un proceso viral común. Los síntomas son de tipo de influenza, luego tenemos la fase asintomática, luego la fase oportunista, es una sola, varias etapas de la enfermedad esta del SIDA. Entonces, también esto es importante recordar que utilizar el equipo de PPE apropiado disminuye grandemente el riesgo. Entonces, la transmisión también se ha visto que es por pinchón, muchas veces, o sea, por un corte, por una aguja, tal vez. O también puede haber una salpicadura de sangre hacia las mucosas de los ojos o de la boca. Es más raro así, pero son mecanismos que se han descrito que pueden pasar. Luego tenemos otra, que esta es de transmisión de gotas aéreas, es el tuberculosis, ya lo habíamos dicho, es una enfermedad que está muy arraigada, especialmente en muchos viajeros, muchos migrantes que llegan a Estados Unidos, muchas veces han tenido contacto en su país de origen con la tuberculosis, muchas veces ¿Qué fue? son tratados de ¿Qué forma pasó? adecuada y son como, no, si no son activos, no tienen la enfermedad activa, si son como, tienen la enfermedad durmiente, que se llama una forma durmiente, que hay que tratarla por lo menos 4 meses con rifampicina. El médico, porque si no le va a salir siempre el PPE positivo y le hace una gran reacción increíble. Y le van a estar mandando placa de tórax seguido y ver que la placa de tórax no muestre hallazgos actuales de enfermedades, pero la tuberculosis sí es muy, muy común verla. Entonces también ahí el personal de salud siempre tiene que utilizar equipo de protección personal, ¿verdad? Como pueden ser mascarillas ajustadas al rostro. Y luego las enfermedades nosocomiales que ya las mencionamos hace un momento.
que son aquellas que se adquieren en los hospitales. Acá está de nuevo el PPE. No voy a entrar en mucho en detalle porque ya lo hablamos del PPE, de lo que era la guía. Veamos las precauciones universales. Las precauciones universales tenemos los estándares de la OSHA. También están lo que se conoce como el acto de prevención y seguridad de los pinchones de aguja. Esto, la CDC estima que más o menos al año ocurren aproximadamente de 300.000 a 350.000 lesiones por pinchones cada año. Y recuerden que eso significa un riesgo potencial de una transmisión, por ejemplo, de la hepatitis B, la hepatitis C, el HIV y más de 20 otros tipos de patógenos que se pueden transmitir a través del pinchón de una aguja, ¿verdad? Entonces, y muchos de ellos son extremadamente peligrosos. El riesgo a la vida es potencial y muchas veces muchos de ellos son prevenibles, siguiendo algunas recomendaciones del uso de PPE o en algunos casos de vacunas, ¿verdad? Como podría ser la hepatitis B. Entonces, siempre es bueno que todo médicos, personal de laboratorio y otras personas que trabajan en el ambiente de cuidado de la salud conozcan todas estas enfermedades y por ejemplo este acto que se llama práctica de inyecciones seguras, lo conozcan. Sabemos ahora que muchas de las agujas que utilizamos tienen protectores para que no nos pinchemos. Por ejemplo, esto cubre estos dispositivos de seguridad que se ponen sobre la aguja. Acá. Algunas agujas también son retráctiles, después que se usa se van para adentro. Los bisturí tienen cobertores a prueba de cortadura, ¿verdad? Pero muchas veces depende de mí que yo haga buen uso de esos dispositivos. No hay que olvidarlo, ¿verdad? Protegernos a nosotros mismos y a otros es obligación de todos. Hay que tener siempre eso en mente. Veamos las precauciones estándares acá. La precaución estándares tiene 6 elementos básicos. El primero, lavado de manos. El segundo, el uso de equipo de protección personal, como puede ser usar guantes, eh, deshacerse de forma adecuada del material contaminado, como puede ser agujas, bisturís, práctica segura de las inyecciones, que ya dijimos, ¿verdad? Poner los dispositivos después de usar una aguja, la etiqueta respiratoria o de tos y el uso de mascarillas cuando estemos utilizando o cuando vamos a insertar un catéter o equipos de inyecciones en áreas muy delicadas, como podría ser inyecciones de catéteres o inyecciones en áreas de espacios epidurales, espinales o por punciones lumbares. Son precauciones de tipo estándares que las podemos hacer. Es un set de control de infecciones, de prácticas, que nos ayuda a disminuir esa potencial exposición. Estas medidas se pueden usar para proveer cuidado a todos los individuos que vamos a tener contacto nosotros en el futuro, ya sean que estén sintomáticos o sospechosos. Siempre hay que tener ese alcance, ese juicio crítico de hacerlo. Cuidado de qué es la etiqueta de la higiene respiratoria. Esto hay que hacer un poquito de educación en salud con las personas, ¿verdad? Decirles que cuando ellos tosan, tengan congestión nasal o les salga rinorrea, líquido claro por la nariz. Ellos deben de cubrirse la boca si estornudan, la nariz también, si estornudan o tosen, decírselos. Es nuestro deber, ¿verdad? De educar. Que ellos dispongan de ese papel Kleenex o papel como servilletas que utilizaron para cubrirse, deshacerse de él de forma pronta, no tenerlo en la mano y darle 20 estornudos al mismo papel, que se ve mucho también, póngale atención. La gente está estornudando en el mismo servilleta una, dos, tres, cuatro, cinco veces y ya la quinta ella está húmedo, mojado, entonces no hay que decirle a la primera de cambio, estornudó todo, deshacerse y uno limpio, nuevo. También decirle a las personas que si están tosiendo y tolera, tienen que usar una mascarilla, dejarse la permanencia, no estar porque
no se va a estar cubriendo cada tosida, entonces es mejor decirle que utilice una mascarilla. Lavarse las manos después de cada contacto con secreciones respiratorias, si se llenan de saliva la mano o estornudaron, lavarse la mano, ¿verdad? Y siempre mantener la distancia por lo menos 3 pies cuando una persona tenga algún síntoma respiratorio y esté especialmente en áreas comunes. Hay que decir, lo que dijeron el distanciamiento social, se recuerda que decían 3 pies, 6 pies al principio, ahora 3 pies, ahora ya medio mundo anda sin mascarilla y se mete a todos lugares sin mascarilla. Ahora se está viendo mucho eso. Ahora veamos qué es las precauciones basadas en transmisión. Esta es como el segundo escalón de precaución después del estándar. Y se puede usar solo o en combinación. ¿Cuáles son? Bueno, aquí tenemos que estas medidas se van a 3 condiciones que son necesarias el control de patógenos. Uno es la fuente, el huésped y el método de transmisión. Esos 3 cosas que ustedes vieron que eran de la cadena de infección se ven con este tipo de precaución basado en transmisión. La fuente, el huésped y el método. En cuanto a la transmisión, podría ser una precaución por contacto, ya sea contacto directo o indirecto. Luego está la precaución aérea y la precaución por droplets. Veamos las cuáles son estas, para que nos recordemos. Por ejemplo, los contactos directos, precaución de contacto. Veamos el contacto, de precaución de contacto. Aquí el agente infeccioso dijimos que se transmite de forma directa o indirecta de una persona enferma a una susceptible. ¿Qué precauciones debemos de tener acá? Uno es utilizar guantes limpios, no necesariamente estériles, pero podría ser guantes no estériles. Cuando se va a entrar a una habitación, cambiarme los guantes después del contacto con material infeccioso, como puede ser el contacto con material fecal o drenaje de una herida, una úlcera. Quitarme los guantes antes de salir de la habitación. Lavarme las manos con agua y jabón o con un alcohol gel después de removerme los guantes. Y no tocar nuevamente una superficie potencialmente contaminada. Es una precaución de tipo de contacto. Ahora vamos a ver la precaución de airborne, que sería la aérea. Estamos acá estamos. La precaución aérea, estas son, o airborne, ¿verdad? Son cuando la partícula es pequeñita, de pequeño tamaño. ¿Qué tan pequeño? 5 micrones, dice el libro. 5 micrones. Y esta puede permanecer en el aire por varias horas por su tamaño. Ahí tenemos enfermedades de este tipo como son, por ejemplo, tenemos la varicela, el herpes zóster, el sarampión, la tuberculosis, son de airborne. Entonces, en estos casos muchas veces se requiere hacer un manejo especial del aire y la ventilación para prevenir la transmisión. En algunos casos, los pacientes se tienen que colocar en una habitación privada y la presión del aire adentro de la habitación se monitorea de forma especial. También se necesita utilizar mascarillas N95 para estar bien seguro. El contacto droplet es un poquito más grande. Estamos hablando partículas de por lo menos 0.001 milímetro en tamaño. Son más grandecitas. Eh, Aquí tenemos enfermedades que ustedes las han escuchado. Tenemos la hemófilos influenza tipo B, pertussis, influenza, las paperas, el mumps, la rubiola también está aquí. En estos casos se recomienda utilizar mascarillas cuando se interactúe con pacientes para tratar de reducir la incidencia o la posibilidad de un caso nuevo. Hay que hacerlo. Entonces, también muchas veces se puede necesitar de un cuarto privado o pacientes que tienen el mismo tipo de microorganismo. Podrían compartir una habitación doble, pero son pacientes con el mismo riesgo porque tienen microorganismos similares. Los pacientes que tienen neumonía, eh, paperas, influenza, pueden estar en la misma habitación, separados, ¿verdad? Un espacio virtual, pero en un mismo cuarto, ya que comparten el mismo tipo de microorganismo. Eso es lo que es la droplets. De la sepsis médica ya lo hablamos, no lo voy a saltar porque ya lo mencioné al principio para ir avanzando en la noche.
Luego también la sepsis quirúrgica, ya la mencionamos al principio. Vamos a seguir avanzando. Otras prácticas del control de infecciones tenemos la sanitización. ¿Qué es la sanitización? Básicamente es el cepillado, ¿verdad? De instrumento que se ha usado para un procedimiento quirúrgico o dental que tiene sangre visible. Entonces se usan algunos cepillos especiales para quitar esa sangre seca, visible. Luego me paso ya a otro proceso que podría ser una esterilización, que ya es una destrucción de microorganismos. Y aquí ya hago utilización, por ejemplo, de vapores, ¿verdad? Autoclaves. La desinfección también es otro proceso para destruir patógenos, pero aquí en este caso utilizo químicos, germicidas, por ejemplo. Lejías también se pueden utilizar como desinfección. Agua hervida o vapor. La cosa es matar, destruir, ¿verdad? Estos microorganismos patógenos. Del lavado de manos también ya lo mencionamos al principio de nuestra revisión de esta noche. Entonces me lo voy a saltar. Ya lo mencionamos del del lavado de las manos. La antisepsis de las manos también ya lo mencionamos. Cuando podemos hacer alcohol gel, cuando podemos utilizar agua y jabón. Ahora, la protección de barreras también mencionamos que son el famoso PPE, ¿verdad? La protección de barrera básicamente es proveer una barrera entre mi persona y la infección. Entonces, si lo hago de buena manera, voy a evitar muchos problemas. Ahí está nuevamente el equipo que puedo hacer uso yo. El gown, cubre cabeza, el face shield, el goggles, los guantes. Vamos a ver este video. El primer video es como ponerse el equipo de protección personal y el segundo video es como quitármelo, para que nos recordemos un poquito. Se los dejo ahorita. No tiene sonido, profesor. ¿No se está oyendo, doctor? No, no se oyen. No se está oyendo, ¿verdad? Creo que No, no le di todavía. compartir sonido. Sí. Vamos a... No, no se oyó. Lo voy a poner de nuevo. Disculpen. Ok, sí. Personal protective Ahora equipment, sí. or more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately put on or don PPE. More than one donning method may be acceptable to your facility. ¿Pueden oírlo It's ahora, doctor? important that you receive training, Sí, señor. demonstrate Sí. competency, Ok. and practice your healthcare facility's donning procedure. First, identify and gather the proper PPE to don, including an appropriately fitted isolation gown, a NIOSH approved N95 filtering facepiece respirator or higher level respiratory protection, or if a respirator is not available, a face mask, a face shield or goggles, and a pair of disposable patient examination gloves. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Put on the isolation gown. Tie all ties or snap all snaps. You may need assistance from another healthcare provider. Put on the N95 respirator. When using a respirator with a nose piece, fit it to your nose using both hands. Do not bend or tent the respirator.
extend the respirator under your chin, protecting both your mouth and nose. Pull the top strap over your head, placing it on the crown. Then pull the bottom strap over your head, placing it at the base of your neck. Lastly, perform a user seal check. Do this by using your hands to cover the surface of the respirator and gently exhale, checking that the facepiece bulges slightly. Then, while keeping your hands over the respirator, take in a quick, deep breath, checking that the facepiece collapses slightly. If air escapes through the edges, readjust the fit of your respirator and perform another user seal check. Do this each time you put the respirator on. If a respirator is not available, put on a face mask. Extend the face mask under your chin, protecting both your mouth and nose. If the mask has loops, hook them around your ears. If it has ties, secure them at the base of your neck and crown of your head. Next, put on a face shield or goggles. Lastly, put on your gloves. Pull the gloves down so that they cover the wrist of the gown. You are now ready to enter the patient's room. Bueno, ahora vamos a ver cómo retirarlo. How to safely put on How to safely take off personal protective equipment, more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately take off or doff PPE. More than one doffing method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency in removing your PPE without contaminating yourself, and practice your healthcare facility's doffing procedure. Remove and discard your gloves. Gloves can be removed using more than one technique. For the glove-in-glove technique, pinch the outside of the glove near the wrist. Peel downwards, pulling the glove inside out. With your ungloved hand, slide your finger under the wrist of your remaining glove. Again, peel downwards, turning the glove inside out. Discard the gloves. For the beaking method, pinch the outside of the glove near the wrist. Using your finger, pull the glove inside out and over the fingers and thumb to form a beak. With the beaked hand, pinch the opposite glove at the wrist and pull downwards, turning the glove inside out. With the ungloved hand, pull the beaked glove off, touching only the inside of the glove. Next, remove your gown. Untie all ties or unsnap all snaps. Some gown ties can be broken rather than untied. In that instance, break the ties gently, avoiding a forceful movement. Reach up to the shoulders and carefully pull or roll the gown down and away from the body. Dispose of the used gown. You may now exit the patient's room. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Be sure to clean your wrists where the edge of the glove was located. Carefully remove the face shield or goggles by grabbing the strap and pulling upwards and away from your head. Do not touch the front of the face shield or goggles. Next, remove and discard the respirator or face mask. If you are wearing a respirator, remove the bottom strap,
by grabbing only the strap and bringing it carefully over your head. Grasp the top strap and bring it carefully over your head, and then pull the respirator away from your face without touching the front of the respirator. If you are wearing a face mask, carefully untie the straps or unhook them from your ears and pull the mask away from your face without touching the front of the mask. Lastly, once again perform hand hygiene after removing the respirator or face mask. You have now completed the doffing procedure. Bueno, entonces vieron cómo ponérselo o cómo quitárselo. Básicamente, para hacer un resumen, antes de pasar a otra área de lo que es OSHA, aquí les pongo yo los pasos para ponérselo en secuencia. Primero vimos que era higiene de las manos, se coloca primero el gown, luego la mascarilla o el respirador, luego vienen los goggles y los face shields, y por último se colocan los guantes. Esto es para don o colocación del material, el equipo de protección personal. Para quitárselo, o el doffing, en secuencia, y le pongo yo el resumen, me quito primero los guantes, aquí ya vengo como en reversa, luego viene el gown, luego viene la higiene de mis manos, luego me retiro los goggles, face shields, la mascarilla o el respirador, y por último también vuelvo a hacer higiene de mis manos. ¿Verdad? Ahí tenemos yo los dos resúmenes, don y el doffing en secuencia. Esto es bueno que se lo lean y se lo aprendan, porque esta sí es una pregunta, se la pueden hacer, el orden, la secuencia correcta. Ahora, ¿qué otro tipo de precaución hay que tener en el lugar de trabajo? Bueno, el fuego, ¿verdad?